¿Qué tal están? Muy buenas noches. Son las 9:30, la hora en la que ustedes y yo empezamos a tener más que palabras. El primer tema de esta tertulia de hoy dará mucho que hablar. El Gobierno ha puesto coto por ley a los piropos. Bueno, mejor dicho, al acoso callejero. Es uno de los puntos, de los asuntos recogidos en la nueva Ley Integral de Libertad Sexual, la primera gran medida del Ministerio de Irene Montero. Nos da más detalles en su informe diario Olivia Guillén. A tan solo unos días del 8 de marzo, el Consejo de Ministros ha dado luz verde al anteproyecto de esta ley conocida como la del solo sí es sí. El Ministerio de Igualdad, liderado por Irene Montero, pretende con esta norma reformar el Código Penal y eliminar la diferencia entre abuso y agresión sexual. De esta forma, toda penetración sin consentimiento sería considerada como una violación, tal y como establece el Convenio de Estambul. Además, la ley contempla penas de hasta 15 años de cárcel en los casos más graves e introduce el delito de acoso callejero. Se refiere con él a situaciones humillantes o intimidatorias para la víctima en cualquier espacio público. Además, también pretenden modificar la ley de extranjería para evitar que las víctimas puedan ser deportadas hasta que no se haya resuelto el caso. Por otro lado, la especialización de jueces y fiscales es otro de los puntos que pretende recoger esta ley. Muchas gracias, Olivia. Y dicho todo esto, vamos a tener más que palabras hoy con Marga Enríquez, periodista de Radio Nacional de España. Está a punto de subirte el nivel. Sí. Buenas noches, muchas gracias por estar aquí. También tenemos un estreno, el de Justino Sanchón, que es también periodista. Periodista, muchas gracias. Y Miguel Ángel Quintana Paz, que no es periodista, es profesor universitario. Eso es. Encantado. Muchas gracias por estar aquí y yo comienzo con la primera pregunta de la noche que os lanzo, es si era necesario en este momento esa ley y hacerlo quizás con la rapidez con la que se ha hecho. Pues yo creo que es que una ley en la que se recoja lo que se va a recoger no es que sea necesario en este momento, es que tenía que haber estado recogido hace muchísimos años para evitar sentencias como las de las manadas, que han sido tremendas. Y pongo sobre la mesa aquí ahora mismo la de la manada de Manresa, que cinco jóvenes violaron a una niña, me parece que era de 16 años. Uno de ellos fue absuelto, 4 condenados por agresión sexual y no por violación, la violaron todos, pero como no había el no explícito de la chica porque estaba en ese momento ebria y no pudo manifestar el no rotundo, ellos fueron condenados por agresión y no por violación. Algo que me parece que para estar en el siglo XXI, desde luego, esta ley no es que sea demasiado pronto, es que yo creo que llega un poco tarde. No solo necesaria, sino imprescindible, ¿no? Quizá, yendo un poco en otra línea que lo que dice Marga, quizá el hecho de que culturalmente haya todavía miembros, y a lo mejor piso algún callo, pero haya miembros de la judicatura que todavía no acaben de distinguir bien lo que es el abuso, lo que es, a lo mejor lo entienden, pero a su manera o por un concepto cultural que no es el actual, yo creo que se hace imprescindible una ley como esta. Otra cosa es cómo se han llevado los dimes y diretes políticos que ha habido en torno a la ley, pero la ley es imprescindible. Yo estoy en desacuerdo con vosotros dos. Se ha hablado en la presentación de la ley sobre el convenio de Estambul. El convenio de Estambul se está aplicando en España ya. No es ninguna novedad, no hacía falta estas prisas. Lo de las prisas lo digo porque al parecer el Ministerio de Justicia ha tenido que presentar 30 folios de correcciones meramente técnicas, legales, a un proyecto de ley que se hace deprisa, corriendo para llegar al 8 de marzo y que se hace con una finalidad de propaganda. Propaganda entre las cuales está decir estas cosas. Es falso, es propaganda decir que el convenio de Estambul no estaba recogido en la legislación actual. Es incorrecto decir que la ley actual no permitía castigar las violaciones o que distinguía entre violaciones y otras cosas. La palabra violación se quitó del Código Penal a petición del PSOE en la última reforma del Código Penal. La ley como tal, que incluye, hoy ha hecho publicidad el Ministerio de Igualdad, e incluye propuestas como que se haga realidad por Twitter,
que se haga realidad el proyecto feminista de sola y borracha llegar a casa. A mí me parece esto una banalización terrible, terrible de lo que es el alcohol, por ejemplo, y que esto se esté emitiendo desde un ministerio simplemente porque le hace caer más simpático. Ya sabemos que este Ministerio de Igualdad está intentando caer todo el rato muy simpático. Hoy nos contaba también que habían pintado un mural, el otro día nos contaban cómo le llevaban la tarta a la ministra. Bueno, quizás estas cosas adolescentes en una cuenta de Twitter o en una cuenta de Instagram de un adolescente estén bien. En las cuentas de una ministra, las cuentas de un ministerio, es tremendamente grave. Se estaba analizando el alcohol y se estaba analizando un tema de este asunto. Yo creo que precisamente por eso, porque es antipropaganda. Realmente esta ley no aporta, en términos del convenio de Estambul, nada que no estuviera ya. ¿En qué se estaba analizando el alcohol? Sola y borracha, el proyecto feminista es llegar sola y borracha a casa. ¿A ti te parece un proyecto para las... No, lo que me parece impresionante es que un juez pueda justificar que porque alguien que no esté en perfectas condiciones no pueda decir no, un no muy explícito, no pueda ser condenado por violación cuando lo que hay es una violación clara. Pero eso no lo decían los jueces, eso lo decía la ley, porque la ley distinguía... No, la interpretación, Miguel Ángel. En la mayoría de los casos, cuando hay una sentencia de esta, lo que hace el juez interpreta una ley. La ley. ¿Cuál era? Os pregunto a vosotros. Entonces, ¿por qué hay diferentes leyes? Digo, diferentes sentencias. Con los no hay mismos distintas. delitos. Sobre esta misma cuestión no hay diferentes. ¿Cuál es la diferencia que establecía la ley entre agresión y abuso? Porque no establecía diferencia entre violación y abuso, porque ya digo que la palabra abuso no sabía, tenemos que partir un poco de lo que decía la ley para saber lo que podemos interpretar o no. La diferencia que establecía entre abuso y agresión, os pregunto, ¿cuál era la diferencia que establecía? La violencia, la utilización de la violencia. No, o sea, de verdad, creo que estamos todos un tanto invadidos por una propaganda que nos hace creer que hasta ahora la ley no protegía a las mujeres. No estamos hablando de ninguna propaganda con el ejemplo que yo he puesto de la manada de Manresa. En ningún momento. O sea, tú justificas que porque una mujer no esté en perfectas condiciones, una joven esté ebria en un momento determinado, puede ser violada por 5 personas y 4 de ellos ser condenados, no es ninguna propaganda. Es propaganda, o sea, decir que la ley hasta ahora permitía que se violara a las mujeres cuando estaban borrachas sin su consentimiento es propaganda. El convenio de Estambul, déjame terminar. La palabra es consentimiento, expreso o no. O sea, el convenio de Estambul lo que pide... consentimiento... El convenio de Estambul lo que pide es esto, es dejar muy claro el consentimiento. Y tal como se estaba aplicando ahora la ley, y tal como estaba recogida la ley en los textos, exigía también el consentimiento. Entonces, ¿por qué no o sea, se ha no hay aplicado? nada, en ese sentido no hay nada nuevo. Lo que hay es una campaña de propaganda muy eficaz en la cual se nos hace creer que España, que por cierto es uno de los países en términos de violencia contra las mujeres que está mejor en el mundo, esto no significa que estemos bien. Vamos a evitar todos los discursos tampoco aquí para, ¿no? Porque como hayáis preguntado, yo respondo. Sí, no, por supuesto. Pero entonces, ¿cómo justificas tú las sentencias de Pamplona o de Manresa, por ejemplo? O sea, ¿te parecen bien esas dos sentencias porque se ajustan a la ley? Me parece, es que para explicar más cosas tengo que expresar un pequeño que si te puedes expresar, por supuesto que vamos, por supuesto que te puedes expresar. En primer lugar, a Pamplona, ¿a cuál te refieres? Porque hay dos sentencias, bueno, habría tres, la de la sentencia inicial, luego la audiencia provincial y luego la del Supremo. ¿Cuál te refieres? La primera, la penal. ¿Y qué es lo que te parece mal en la primera? ¿Qué es lo que te parece que es incorrecto? Al consentimiento expreso de la mujer. Bueno, pero ¿qué te parece? ¿Te parece que condenar, estaba desprotegida una mujer a la cual se condena a los que han efectuado ese acto a 9 años? ¿Eso te parece realmente desproteger a las mujeres? Sí. ¿Sí? Claramente, vamos. Sí, ahora me preguntas a mí, te digo que sí. O sea, porque no fueron condenados por un delito más grave que fue el de violación. Pero, ¿por qué no fueron condenados por la violación? Porque el juez interpretó que no era violación porque era una mujer que estaba ebria. Volvemos a la misma situación. Insisto en que el tipo de violación es que no existe. Es que agresión, no existe el tipo abuso, de agresión. Es abuso, bueno, agresión. Es abuso, agresión. Pero sí, efectivamente. ellos fueron condenados por abuso, no por agresión, porque no existió el consentimiento expreso. No existe, claro. Ella no dijo no quiero. Y en eso se basó. Y en eso se basa la condena. En eso se basa la condena, es decir, de abuso cuando hay y no de una agresión. persona que, según interpretaron los jueces, hubo un voto particular que lo interpretaba de otra manera, pero la sentencia final lo que decía era que condenaba a unas personas por no haber tenido el consentimiento de la chica. Luego se exigía el consentimiento ya. O sea, decir esto de que ahora por primera vez se va a pedir el consentimiento a la ley es falso, es propaganda. Ya se exigía, porque ya incluso en esa primera condena, que no
no te gusta, imagino que te gustará la del Supremo, o esa tampoco. Hombre, se acordaron Sí, medidas... bueno, y pues otros la del temas. Supremo, la del Supremo está hecha con esa misma ley y también vuelve Si a insistir en lo recordamos, mismo. después de esa Luego, sentencia, insistía. el Consejo de Ministros tuvo que aprobar una reforma del Código precisamente para que se contemplase. ¿A cuál de ellas te refieres? La de la audiencia provincial. La primera, de Navarra. que aprobó, era el gobierno del PP, que aprobó ese gobierno del PP. La de la audiencia provincial se aprobó que se considerase que tenía que haber el término de agresión. Eso tiene que ser una modificación del Claro, y se hizo. No, no se hizo, no se ha hecho con una reforma del Código Penal. Bueno, pues ahora hasta se va a ahora. hacer. Sí, pero que no. O Y sea, ahora ahí hicieron lo único que hubo, propaganda. en aquel momento lo único que hubo Sí. fue algunos ministros, así que yo recuerde, ya que estamos hablando de Sí. aquel gobierno, el ministro de Justicia que salió diciendo que el juez que había hecho un voto particular estaba enajenado o algo así, algo que por otra parte rompe bastante la división entre poderes, a mi entender, porque yo entiendo que el gobierno no tiene que entrar a calificar a los jueces. Yo creo que ahí, de hecho, es curioso, porque incluso ese ministro pues, se metió en esta especie de propaganda que nos intenta hacer convencer a los españoles de que tenemos unos pésimos jueces, un pésimo sistema de justicia, que y no que ahora sé, va a yo llegar... creo que el Miguel Ángel eso y no que ahora es, va a llegar... Bueno, yo esto es lo que veo. Y que ahora va a llegar un gobierno que hace un proyecto de ley que le tienen que corregir durante 30 folios su propio socio del PSOE, o sea, no estoy hablando del gobierno de Rajoy, el propio socio le tiene que decir en 30 folios la cantidad de fallos porque hay que hacerlo deprisa y corriendo, porque llega el 8M y hay que presentar una Pero novedad. esa es una interpretación tuya, No, lo no, del esto- 8M. que son 30 folios, las correcciones que se han hecho no es una interpretación, es un número. Y que se No, pero está bueno, pero tú intentando, estás hablando que se está del intentando 8M, sacar la ley, pero esa es una interpretación que se tuya. está intentando, bueno, lo vamos a ver pronto, que se está intentando sacar la ley antes del 8 de marzo, lo vamos a ver, pero vamos, es obvio que se está haciendo deprisa y corriendo con una cantidad de Pero carencias tales de técnica jurídica. Tendrá que pasar que le un han- procedimiento para que se apruebe esa ley. Por tanto, antes del 8 de marzo difícilmente va a estar. El Vamos, principio de ese procedimiento ha sido eso, que han tenido que corregirlo sus propios socios de gobierno. Pero ¿y qué Es tiene decir, que ver yo eso creo que para que se apruebe en función de un procedimiento para aprobar una ley? ¿Qué tiene que ver esto? Pues con la tesis que estoy defendiendo desde Ya, el ya, principio, ya. de Por que eso esto te es lo una estoy intentando gigantesca, rebatir, Miguel que esto es Ángel. una gigantesca operación de propaganda que intenta convencer a la Judeomasónica. gente. No, las propagandas no son judeomasónicas, las propagandas es a lo que se dedica muchísima gente. Quiero decir, analizar, lo siento, pero yo es que soy profesor de ética en la universidad, analizar el espacio mediático sin pensar en que los actores políticos, en este caso partidos, quieren hacer propaganda me parece muy ingenuo. nadie Vale, está pues por hablando lo tanto de no hay que eso. hablar de lo judeomasónico ni de lo marxista. pero, tal. es Es que- una operación de propaganda clara, y como toda operación de propaganda, parte de algunas falsedades o medio verdades, y ya he intentado explicar cuáles son. Pero vamos, yo sinceramente, si consideras que yo creo que no es una operación de propaganda, pero si con esta operación ¿Tú de crees- propaganda, entre comillas, sí, estoy ¿Tú convencida crees que, de que es, no el- es. que es No, deseable porque era, que las espera, chicas lleguen solas y borrachas a casa? Pero vamos a ver, ver, por pero es que favor, eso sí que es cualquiera de los dos, banalizar. eso es Eso banal- sí que eso es banal- banalizar. eso- Esto es lo que dice el Ministerio de Igualdad, no es lo que digo yo. No, Me dais la razón. Luego el Ministerio no, de no, Igualdad estoy no, está diciendo que banalizando. están vamos a ver. banalizando. Esto lo Los dice dos Miguel partidos, los dos partidos que gobiernan ahora mismo España, los dos en su programa electoral llevaban esta reforma que han presentado. Esta no, porque el PSOE ha corregido en 30 folios Esta el proyecto de reforma Podemos. que No, ha- está el problema. sí Esta es sí, concretamente. el sí iba El- en los... Perdóname el un sí ya segundo, estaba, el sí cualquier- era en los dos... Bueno, pues Cualquier entendido en derecho, si le decís el sí es sí, es decir, el consentimiento, es decir, el convenio de Estambul, España cumplía el convenio de Estambul, nadie puede con conocimiento de causa decir que no lo cumplía. Esto es una cuestión de técnica bueno, pues jurídica, si una- como también si es una un- cuestión de si técnica el jurídica gobierno corregir 30 folios. Si el gobierno aprueba una ley en la que no se vuelven a producir sentencias como las de las manadas, bienvenida a la ley. Pero ¿por qué las sentencias de las manadas te parecen mal si tú mismo has reconocido que la última te parece bien y la última No, que se me ha hecho parece con mejor. estas leyes? No he dicho que me parezca bien, me parece Las sentencias, mejor. Bueno, llevamos- lo que no puede sí. ser es que los periodistas decidáis sin seguir un sumario, sin seguir a los testigos, sin seguir los testimonios, sin seguir las pruebas, porque nada de esto se conoce, porque mucho de esto era secreto. Lo que no puede ser es que los periodistas sigáis juzgando a la gente. Los juicios no se hacen en los platós, los juicios Tienes no se toda hacen la razón, en, pero en los nosotros periódicos. no No, pues juzgamos, es lo que estamos opinamos. diciendo. No, Los no, juicios, no. los No, juicios perdona, no- los periodistas, los en juicios este caso, no se hacen en las estamos- emisoras de estamos radio. Los opinando. juicios se hacen, sí, pero se opina sobre lo que Pero se ¿y tú qué sabe. estás haciendo? Estás Sobre lo haciendo que lo no se mismo, sabe, Miguel Ángel. yo hasta ahora por eso no he opinado de esas sentencias, si te fijas, porque yo creo que para opinar de ellas, como tal, hay que conocer en principio todos los testimonios, todos los argumentos, porque eso es lo que se llama seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica es muy importante en una democracia. Y las operaciones de propaganda que nos intentan hacer convencer de que vamos a descuidar la seguridad jurídica porque hay un peligro gravísimo Vamos que hay que a- atender, esas Sí. operaciones son muy peligrosas.
se puede hacer, hay que evitar hacer propagandas desde cualquier medio, ya sea encima también muchas veces en una tertulia o en un estrado en una clase. Quiero decir que adoctrinar se puede hacer Desde luego, mucho, desde hay luego. que evitar el adoctrinamiento. Desde luego. Hay alguien más que está dando muchas vueltas a esta ley. De hecho, a nuestro compañero Nieto le ha quitado hasta las ganas de cenar. Es una ley que si por algo es... Bueno, pues parece que no me ve Nieto. Estamos intentando a ver si es posible. Escuchaban a Irene Montero, era otra de los totales que teníamos pendientes en este espacio, una declaración de ella analizando y diciendo cuando la preguntaban qué es lo que persigue esta ley, que también ha tenido críticas por parte, y duras críticas por parte del Partido Popular. Es verdad, Natividad, iba a cenar, pero me quita el apetito la nueva ley del sí es sí, porque a partir de ahora tendremos que diferenciar muy claramente las señales de cortejo galante de los casos leves de acoso ocasional que pasan a ser delito. Por ejemplo, si te levantan la ceja así, es coquetería, pero si te la levantan 2 veces, es inequívocamente sexual y es delito. Está clarísimo. Y esta alita puede aguantar un día más en el frigorífico perfectamente. Bueno, seguro que nos entienden perfectamente los errores que podamos estar cometiendo en este programa. Hay más que palabras y a lo mejor yo tengo más que palabras. Y ahora, ahora sí, voy a introducir otra declaración que también ha llegado hoy, rodeada de polémica, y si lo otro ha dado que hablar, esto a lo mejor más. A ella no la manda nadie, es lo que ha venido a decir esta mañana Cayetana Álvarez de Toledo cuando le han preguntado si iría o no a la manifestación del 8 de marzo. Y se lo preguntaban porque desde el Partido Popular sí que se hace un llamamiento a participar en la manifestación. Esto es lo que respondía esta feminista amazónica. El 8 de marzo acudir a alguna de las manifestaciones, que era mi primera pregunta. Irá una delegación, supongo, del partido, que no sé quiénes irán a la manifestación de Madrid o que se hace algún otro lugar de España. Yo no voy a acudir a la manifestación. Yo soy feminista masónica de la escuela de Camille Paglia. Ese es mi feminismo, el que reivindico. Y cada uno puede ser de lo que quiera. Palabras de Cayetana Álvarez de Toledo. Cada uno acude a las manifestaciones que le da la gana, eso por supuesto, partiendo de esa base. Sí, lo que pasa, luego el total seguía un poco más, que decía que en nombre de ella no habla nadie. Bueno, pues no está mal siendo portavoz ella, que habla en nombre de un grupo parlamentario entero. Eso a priori sorprende un poco. Y después da la sensación de que Cayetana Álvarez de Toledo se ha metido en el Partido Popular para llevar al Partido Popular a donde ella quiere que esté. Entonces es algo bastante complicado. Y luego Cuca Gamarra, que creo que ha sido esta mañana la que ha hecho las declaraciones sobre volver a las manifestaciones, que el Partido Popular ha estado en algún momento en las manifestaciones del 8 de marzo, ha enmendado la plana a todo el Partido Popular, porque primero dan el paso para adelante de que quieren normalizar la situación en las manifestaciones y ella da el paso para atrás. También es verdad que nadie la ha respaldado. Así que se va a convertir en una portavoz verso suelto en el Partido Popular. A mí me ha sorprendido cuando ha hablado de la escuela de Camille Paglia y he buscado algo de ella, ¿no? Y de esta escuela. Yo la verdad que tampoco tampoco soy muy experto en esto, ¿no? Y he descubierto una frase que dijo Camille Paglia. Ella hizo explotar una letrina, un campamento de verano, porque hizo explotar una letrina al echar demasiado cal, cuando era alumna, ¿no?, de esos campamentos de verano. Y años después, esta mujer, Paglia, dijo que aquello simbolizó lo que haría con mi vida y trabajo: exceso, extravagancia y explosividad. Pues esa es lo que representa también, puede haber representado o quiere representar la señora Cayetana Álvarez de Toledo, ¿no? Exceso, extravagancia y un poco de explosividad, ¿no?
Sí, yo no conocía esta anécdota de Paglia. Es una autora muy interesante. Se acaba de volver a editar, ya se había editado, pero se había agotado. Se acaba de volver a editar uno de sus libros más importantes, Sexual Personae. Y realmente ofrece una visión del feminismo muy distinta a la que nos ofrecía hoy el Twitter del Ministerio de Igualdad, ya que lo habíamos comentado. Una visión mucho más seria, mucho más respetuosa, en mi opinión, con lo que de verdad son las mujeres y mucho más respetuosa también con lo que son las cosas, ¿no? Porque a veces la propaganda lo que hace es alejarnos de la realidad de las cosas. O sea, Camil Paglia es seria. Lo de la propaganda es constante, por lo que no... No, es por el azar, por el azar. Yo creo que en el fondo estamos hablando de lo mismo, ¿no? La manifestación tiene que ver con el feminismo y el tema anterior era también el feminismo. Yo creo que... No. El tema anterior estamos hablando de delitos. Esto es feminismo. Pero es una legislación... Es muy diferente, hombre. Es una legislación que se plantea desde el feminismo, está bajo el rótulo feminismo. De hecho, Camil Paglia seguramente que tiene también aportaciones interesantes sobre la discusión que teníamos ¿de verdad, antes. como profesor de ética, no te parece mal condenar delitos? Que sean contra las mujeres o sea contra lo que sea. ¿La conclusión de lo que he dicho antes para ti es esa, como periodista? ¿Esa es la conclusión que sacas? Como periodista, no como persona. Como persona sacas esa conclusión de lo que he dicho. Yo no he dicho eso. Como periodista puedo tener ¿He dicho eso en modo alguno? No lo he dicho. O sea que no manipulemos las palabras de los demás, sobre todo cuando estamos delante. Bueno, entonces yo creo que Cayetana tiene delante... Sí, Cayetana tiene delante un reto. Cayetana en general y el PP en general. Es decir, es cierto que en estas manifestaciones normalmente pues incluso se han prorrumpido gritos en contra del PP, ¿no? El año anterior y por parte de las ministras, o sea, y de la mujer del presidente del gobierno, no estoy diciendo nada raro. Entonces, ante esta especie de aquelarres que a veces monta el PSOE en contra del PP, porque realmente verlas a todas saltar y decir bueno, el vamos PP a... tal, resultaba un tanto, a mí me impresionó, vaya. Pues ante esto hay dos reacciones. Una de ellas es la que ha decidido tomar el Partido Popular, que es intentar integrarse. Veremos si esto funciona. Porque estamos hablando antes, vamos a ver el día 8, si es verdad que les acogen la manifestación, si aceptan un feminismo plural o se les excluye, y veremos entonces si a lo mejor la otra opción, que es la de Cayetana, que es ser escéptica con esto, tenía razón o no. Bueno, ¿seguimos avanzando? ¿Os parece? Perfecto. Y así cambiamos los aires, aunque seguimos hablando de alguien, de una mujer en este caso, que sigue luchando por los derechos que según ella tiene como madre sobre sus hijos. Les hablamos de Mauricia, esa mujer que con 64 años dio a luz a sus 2 hijos, los 2 últimos porque ya había tenido otro. Hoy ha vuelto a los juzgados, se acaba el plazo de acogida familiar y teme que el siguiente paso sea ya dar una adopción a sus mellizos. Ya son 3 añitos que acaban de cumplir. Dios mío, pues que se queden en acogida. Pero no mencionar la palabra adopción, porque eso nos entra terror. Declaraciones de Mauricia, una mujer que dio a luz con 64 años. Para ella también pasan los años, para sus hijos y para ella. 67 años tiene actualmente. Bueno, yo creo que los servicios sociales son expertos en valorar situaciones como la de esta mujer. Yo creo que los años influyen obviamente en la crianza de los hijos, pero también hay abuelos y hay familiares que se hacen cargo por diferentes situaciones familiares de menores y que están en perfectas condiciones para poder prestarles una atención adecuada. Probablemente los servicios sociales lo que hayan valorado en 3 ocasiones, porque son 3 hijos, son unos mellizos y una hija que tenía anterior, es que esta mujer no está en condiciones no tanto físicas por su edad, sino mentales para poder atender debidamente a sus hijos. Pero, entonces, ¿por qué se permite que esta mujer tenga... bueno, me parece que fue un tema en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, si vas con el dinero por delante... Es que es triste, ¿no?, que se llegue a toda esta situación porque, claro, y a Dios gracias, como dicen en mi pueblo, Villamayor, a Dios gracias que los servicios sociales de la Junta están funcionando, ¿no? Porque es un poco sorprendente que se llegue a una situación como esta, ¿no? Que una señora con 60 y tantos años, que esté, pero no por los 67 años, sino porque tiene unos problemas mentales, esté reclamando para ella sus hijos, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Bueno. Os defraudo. No. Nunca se defrauda cuando se está de acuerdo y se está en consenso y tranquilamente, ¿no? Y también cuando se critica.
no defraudas a nadie. Nos vamos a ir unos minutines a publicidad y volvemos con más temas.